don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 426 al 430. Desembarco del Rey, Fortaleza Roja. Rod Saline paseaba de un lado a otro en la tenuemente iluminada sala de recepción de la Fortaleza Roja, con una energía nerviosa casi palpable. La luz parpadeante de las antorchas le cansaba la vista, aumentando su inquietud. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia la ventana donde el estandarte del dragón ondeaba al viento, un crudo recordatorio del hombre al que estaba a punto de enfrentarse. Sus pensamientos retrocedieron 10 años, al día en que se cruzó por primera vez con Viserys Targaryen. Por aquel entonces, Viserys era un muchacho de 15 o 16 años, huérfano de la casa Targaryen y fugitivo envuelto en un conflicto con la casa Fregar por el comercio del jabón, gracias a la sombra lunar. En busca de refugio, el joven Targaryen acudió a la casa Saline en busca de ayuda. Metis, la esposa de Rod, aprovechó la oportunidad y firmó un contrato con Viserys, repartiéndose las ganancias del negocio del jabón. En aquel entonces, la casa Saline planeaba monopolizar el negocio. Pero el destino tenía otros planes. Apenas 6 meses después de abandonar Braavos, Viserys llevó a cabo el audaz asalto a la flota del Aguas Negras, catapultándolo a la fama como segundo al mando del grupo mercenario de los vientos. En menos de un año, tomó el control de Tyrosh, y al 4.º año, había criado un dragón y se había proclamado emperador de Tyrosh. Su meteórico ascenso dejó atónitos a Rod y a la casa Saline. En aquel entonces, la casa Saline estaba al borde de la ruina. Rod, desesperado por vincular su linaje al poder de los señores dragón, había considerado la idea de que Viserys se casara con una miembro de su familia. Cuando Viserys tuvo hijos con la famosa cortesana Falia en la fortaleza de la casa Saline, Rod vio una nueva oportunidad. Falia dio a luz a 2 hijas gemelas, y Rod, rebosante de alegría, puso guardias en su residencia y tramó que su hijo se casara con una de ellas. Pensó que era un plan beneficioso para todos. El linaje de Viserys seguiría vinculado a la casa Saline, y la unión nacería del mutuo consentimiento. Pero la confianza de Rod flaqueó al repasar los detalles en su mente. El fallo de su plan era evidente. Viserys nunca había sido informado de la existencia de las hijas. Solo descubrió su existencia tras llegar a Braavos, donde un intento de secuestro de las niñas casi tuvo éxito. Rod se desmayó al oír la noticia. Tras el suceso, sus acciones como señor del mar para descubrir y castigar a los culpables habían conmocionado a Braavos, obligando incluso al Banco de Hierro a ceder a sus demandas. El momento de la revelación no podría haber sido peor. Justo cuando Rod se disponía a confesárselo todo a Viserys, la larga noche había llegado, posponiendo el momento decisivo hasta ahora. Su gracia no es un hombre mezquino. La alianza del río Mander es prueba de ello, dijo Metis con suavidad, intentando tranquilizar a su esposo. El tiempo había dejado algunas arrugas alrededor de sus ojos, pero su aplomo y sabiduría permanecían intactos. Metis siempre había creído en aprovechar las oportunidades, una cualidad que compartía con Rod. Confiaba en que Viserys no guardaría rencor por sus tratos pasados, ya que la participación de la casa Saline, en última instancia, le había beneficiado. Sin su apoyo, Falia quizás nunca habría prosperado en el negocio de los perfumes ni habría encontrado estabilidad en medio de la despiadada política de Braavos. Pero claro, la gente cambia. ¿Podría ser cierto lo mismo para Viserys? Mientras la pareja se consumía en su inquietud, la pesada cortina se abrió. 2 doncellas entraron con movimientos precisos y deliberados, seguidas por una mujer imponente de cabello castaño y ojos penetrantes. Llevaba un elegante vestido verde que realzaba su presencia dominante. Era nada menos que Margaery Tyrell, ahora Margaery Targaryen, concubina de Viserys y una mujer de formidable influencia.
Margaery no era un mero adorno. Su profundo conocimiento de la naturaleza humana y su habilidad para manipular las circunstancias en su beneficio rivalizaban incluso con las de Daenerys. En lo que a persuasión y diplomacia se refería, era el activo más valioso de la casa Targaryen. Margaery no estaba sola. A su lado se encontraba su joven hijo, Duncan, testimonio viviente de su unión con el emperador dragón. Lord Roth, Lady Metis, Margaery aprovechó el momento mientras la pareja permanecía aturdida por un instante para hablar primero. Princesa Margaery, respondieron rápidamente los Roth, inclinando la cabeza cortésmente. Al percatarse de que había llegado Margaery en lugar de Viserys, ambos parecieron ligeramente decepcionados. Tras la breve presentación, Margaery continuó con una sonrisa serena. Ahora que la legendaria larga noche ha caído sobre nuestra generación, su gracia y la reina permanecen en el norte, al mando del ejército contra los caminantes blancos. Por ello, recibiré al príncipe y a su esposa. Confío en que el príncipe no se ofenderá. Roth agitó la mano apresuradamente, con tono sincero. Los caminantes blancos son una amenaza para todos nosotros. Su gracia y la reina luchan por cada uno de nosotros. ¿Cómo podría alguien reprochártelo? Sí, señora, por favor, no se preocupe por esos pensamientos, añadió Metis con seriedad. Margaery asintió con elegancia. Muy bien. Su gracia me ha pedido que le transmita dos asuntos cruciales. Señora, por favor, continúe, respondió Roth, inclinándose ligeramente hacia adelante en una muestra deliberada de respeto. Margaery, transmitiéndoles el contenido de la carta de Viserys, les informó de que era probable que los caminantes blancos cruzaran el mar, poniendo en peligro a Braavos e incluso a la totalidad de las ciudades libres. La noticia entristeció profundamente a Roth. Había supuesto que, en el peor de los casos, los caminantes blancos invadirían Poniente por completo, dejando intactas las ciudades libres. Ahora, parecía que ellas también corrían peligro. Metis, que escuchaba atentamente, se mostró visiblemente inquieta. Años antes, previo a la invasión a gran escala de los caminantes blancos, algunos espectros fueron capturados y enviados a las ciudades libres para demostrar su amenaza a los nobles. La visión de los no muertos aterrorizó a muchos. Estas criaturas, que solo podían ser eliminadas decapitándolas o quemándolas, atormentaron los sueños de muchos. Algunos nobles se enfermaron de fiebre por puro miedo tras presenciarlos. La propia Metis, conmocionada por la experiencia, ordenó dragar todo el cauce del río en Braavos para eliminar cualquier cadáver. Creí que habíamos tomado las precauciones suficientes. ¿Quién podría haber imaginado que estos horrores cruzarían el mar angosto? Pensó Metis con amargura. Señora, tenga la seguridad, dijo Roth con determinación, rompiendo el tenso silencio. En cuanto regresemos, organizaremos de inmediato una flota para bloquear el mar angosto. Margaery asintió con aprobación antes de continuar. El segundo asunto concierne a los planes de su gracia para una expedición a Valiria para extraer hueso de dragón. Esta noticia no sorprendió demasiado a la pareja. Ya estaban al tanto del proyecto de la Torre de Hueso de Dragón y admiraban la audaz visión de Viserys y su disposición a correr riesgos por el bien común. Margaery explicó que Viserys tenía la intención de llevar entre 20.000 y 30.000 personas en esta expedición. Sin embargo, debido a la necesidad de priorizar los suministros para los frentes del norte, la carga financiera de esta empresa recaería sobre Braavos, o quizás sobre la casa Saline. Roth sintió un gran alivio al escuchar esto. Su preocupación no radicaba tanto en el castigo como en un posible reemplazo. Si Viserys solo buscaba apoyo financiero, eso sugería que el asunto no se agravaría. Esto no es un verdadero castigo, pensó Roth para sí mismo. La caída del Banco de Hierro ha dejado una gran fortuna. Es natural contribuir con una parte de ella. Señora, no lo dude. Me aseguraré de que se proporcionen a tiempo los fondos necesarios para la expedición de su gracia, prometió Roth con seriedad. Una vez abordados los asuntos oficiales, la conversación derivó hacia temas más ligeros. Margaery, Roth y Metis hablaron de su vida cotidiana, compartieron anécdotas y, de vez en cuando, rieron juntos, creando un ambiente cálido y armonioso.
En medio de la animada conversación, Margaery comentó de repente: he oído que la hija del príncipe ya tiene 6 años. ¿Por qué no considerar enviarla a la Academia Real de Desembarco del Rey? Allí tendría más compañeros de juego entre los demás príncipes y niños de la corte. La invitación de Margaery, que claramente era una extensión de la orden de Viserys, disipó de inmediato cualquier inquietud que pudieran haber tenido los Roth. Tanto Margaery como los Roth eran personas perspicaces y, sin reconocerlo explícitamente, habían desactivado una posible tensión de larga data. La reunión concluyó con un sentimiento de entendimiento mutuo y alivio. Unos días después, tras la partida de los Roth, Viserys regresó a Desembarco del Rey con Daenerys y su dragón. Poco después llegó Malora, acompañada por los hechiceros elegidos de la Torre Alta. Su gracia, ahora podemos desplegar 313 brujos expertos en lanzar hechizos de atadura, informó Malora formalmente. Esto representa casi la totalidad de los recursos mágicos de la Torre Alta. Para la inminente expedición a Valyria, Viserys había vaciado prácticamente la Torre Alta de sus magos más capaces. Sin embargo, estaba decidido a no dejar atrás a la formidable hechicera Melisandre, cuyas habilidades eran cruciales. A pesar de esta impresionante asamblea, Viserys no se sentía del todo tranquilo. Recordaba vívidamente los escalofriantes relatos de Euron Greyjoy sobre sus encuentros con dragones de fuego en Valyria, junto con innumerables criaturas monstruosas. También estaban los monstruos marinos del mar humeante y la enigmática entidad que había robado un fragmento del alma de Euron, una amenaza que probablemente aún persistía. En un momento de tranquilidad, Viserys se inclinó hacia Daenerys y susurró: quiero ir al Palacio del Dolor. El Palacio del Dolor, ubicado entre las ruinas de Troyane, tenía una gran importancia para Viserys. Allí había derrotado al ejército de un señor de los caballos y ejecutado a su líder. Más recientemente, se había convertido en el lugar donde logró combinar con éxito la magia de sangre y la magia de agua. Ahora, esperaba regresar a Troyane para explorar las ruinas de Valyria junto a la enigmática dama encapuchada, Valsa, quien en el pasado lo había ayudado. Cuantos más aliados pudiera reunir para el peligroso viaje, mejor. Por desgracia, Viserys no había podido contactar con Quaite, la misteriosa figura que anteriormente había mostrado interés en Daenerys. A pesar de ello, no se habría opuesto a llevarla consigo si la encontraban. Daenerys no respondió directamente a su plan. En cambio, lo miró a los ojos, le tomó la mano y la colocó suavemente sobre su vientre, que ya se notaba bastante abultado. Nuestro segundo hijo dijo en voz baja, ya han elegido un hombre. Sabía que era imposible convencer a Viserys de que abandonara su misión. Su única esperanza era que este recordatorio de lo que le esperaba en casa lo animara a ser más cauteloso. Mediante su magia de sangre, Daenerys ya había discernido el sexo del niño. Un varón. En silencio, esperaba que el niño naciera para cuando Viserys regresara. ¿Qué opinas de Rhaegar?, preguntó Viserys, mencionando el nombre de su hermano caído. Daenerys asintió. El nombre le importaba poco comparado con la seguridad de su único hermano superviviente. Lo único que deseaba era que Viserys regresara con vida. El viaje desde Desembarco del Rey hasta Troyane solía durar poco más de un día en dragón. Sin embargo, debido a la escasa visibilidad, Viserys planeaba volar a un ritmo más pausado, calculando un viaje de 2 días a Troyane. Teniendo en cuenta el viaje de regreso, preveía estar fuera no más de 7 días. Incluso si la flota zarpaba durante su ausencia, confiaba en poder alcanzarla antes de que llegaran a su destino. Tras unos preparativos mínimos, Viserys partió solo, abandonando Desembarco del Rey a lomos de su dragón. No llevaba séquito, confiando en la fuerza de su montura y en su propia determinación. Al cruzar el mar angosto, Viserys notó que el cielo sobre esos estaba un poco más despejado que el de poniente. El cielo más claro le permitió llegar a Troyane unas horas antes de lo previsto. Con la mirada fija en las ruinas, perpetuamente envueltas en una densa niebla gris, Viserys guió a su dragón directamente hacia el Palacio del Dolor. Fue en este palacio, años atrás, donde Viserys selló un pacto desesperado con Valsa para asegurar su victoria sobre el Señor de los Caballos.
A cambio de su ayuda, accedió a permanecer con ella durante 1000 años. A pesar de su recién adquirido dominio sobre la fusión de la magia de sangre y agua, aún no había encontrado la manera de romper el contrato vinculante de Balsa. Ya nos ocuparemos de lo que pase dentro de 100 años, cuando llegue el momento. Viserys respiró hondo y cabalgó sobre su dragón hasta la plaza en ruinas del Palacio del Dolor. El paisaje seguía igual que cuando llegó 7 años atrás. El palacio, en ruinas, parecía destinado a permanecer en ese estado durante siglos. Los pilares de piedra de la plaza estaban cubiertos de grietas y musgo, mientras que el suelo seguía sembrado de cadáveres de aquellos consumidos por la Soria Gris. Cuando Viserys instó al dragón amarillo a volar hacia el salón central, la criatura se detuvo a mitad de camino. «Vuela, portador de la riqueza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan perezoso?», regañó Viserys, aunque en su interior reconoció su propia pereza al querer evitar pasos adicionales. Se sentía hipócrita, pero notó algo inusual. El dragón amarillo no solo se mostraba reacio, sino que parecía profundamente asustado. Era como si la sala que tenían delante albergara algo monstruoso, la guarida de demonios o el escondite de un dragón. Las alas de portador de la riqueza colgaban entreabiertas, sus gruesas garras arañaban nerviosamente el suelo de piedra, dejando profundas marcas. Su larga y poderosa cola se aferraba al suelo, y su cabeza se retorcía inquieta, sus ojos color bronce se volvieron hacia Viserys con una expresión suplicante, llena de preocupación. El comportamiento del dragón era casi infantil, suplicándole a su amo que se marchara y volviera a casa. Viserys suspiró. Comprendió que tendría que ir solo al Palacio del Dolor. Recordó que dentro quedaban varios dragones moribundos, de un tamaño similar al de portador de la riqueza. Deslizándose del lomo del dragón, le habló con suavidad. «Si tienes miedo, ve a esperarme afuera». Ante esto, portador de la riqueza extendió sus alas como si estuviera listo para huir, pero vaciló. Negando con la cabeza, se agachó en el suelo, negándose a marcharse a pesar de su miedo. «Buen chico», murmuró Viserys, acariciando la cabeza de su dragón con gratitud, mientras el recuerdo de haber encontrado el huevo entre el botín de un pirata aparecía fugazmente en su mente. Portador de la riqueza respondió rozándole el pecho con su enorme cabeza, un gesto de lealtad y afecto. Tras consolar a Dragón, Viserys centró su atención en el salón central del Palacio del Dolor. Recordó que allí solo residían Balsa, unos cuantos dragones moribundos y algunos valirios igualmente moribundos. Nadie más debería haber estado presente en ese momento. Entonces, ¿por qué está tan asustado portador de la riqueza?, se preguntó. La única explicación que se le ocurrió fue Balsa, la dama encapuchada. Armándose de valor, Viserys caminó hacia el vestíbulo. Sus botas resonaban rítmicamente contra los escalones de piedra agrietada. Al entrar en el interior sombrío, el sonido se intensificó, reverberando en las paredes. Lámparas de araña de cristal iluminaban la sala, revelando cada detalle. Intrincados relieves y motivos adornaban las paredes, y tras el trono, varios dragones seguían escupiendo una niebla gris en el aire. Pero el trono estaba vacío. ¿Dónde estaba Balsa? Viserys había supuesto que los dragones temían su presencia. Si ella no estaba allí, alguien o algo mucho más poderoso podría haber tomado el control. Un escalofrío de pavor lo invadió y comenzó a alejarse. Pero antes de que pudiera marcharse, una figura se materializó silenciosamente tras él. Un rostro envuelto en tiras de color marrón grisáceo, como una moña. Los ojos, de un gris verdoso inquietante, giraban de forma antinatural en sus cuencas. Era ella. Si no era Balsa, ¿quién más podría ser? Nuestro acuerdo era esperar hasta que tuvieras 100 años antes de regresar, ¿y ahora no puedes esperar? El tono de Balsa resumaba burla. Viserys, sobresaltado por su repentina y silenciosa aparición, se recompuso rápidamente. Princesa Balsa comenzó, en realidad tenía pensado ir a las ruinas de la perdición. Viserys relató sus experiencias luchando contra los espectros, compartiendo sus inquietudes y preocupaciones. También mencionó la torre de hueso de dragón. Balsa escuchaba atentamente, con expresión serena pero intrigada, como si estuviera oyendo un relato entretenido en lugar de una súplica para que participara.
Cuando él terminó, ella respondió con una leve sonrisa. Interesante. Pero el Rey de la Noche no puede alcanzarme, y confío en que puedas extraer suficientes huesos de dragón por tu cuenta. Su sonrisa se amplió, dejando ver una dentadura de un blanco antinatural. Fue entonces cuando Viserys notó un cambio sutil. Su piel, antes áspera y rugosa como una piedra, se había vuelto suave y pálida. Era evidente que su magia había avanzado considerablemente. Si logro llevarla conmigo, pensó, nuestras posibilidades de sobrevivir a las ruinas de la perdición aumentarían drásticamente. Decidió insistir. Pero para entonces, los caminantes blancos seguirán atacando Troyane. ¿De verdad podéis contenerlos? Al fin y al cabo, ya están muertos. Valsa soltó una risita. Cómo me encargo de los caminantes blancos es asunto mío. Pero no te confíes demasiado, Viserys. Incumplir nuestro acuerdo anterior no te traerá nada bueno. A mitad de la frase, sus penetrantes ojos gris verdosos se posaron en su frente. Su sonrisa vaciló y su expresión se endureció. ¿Y por qué dijo bruscamente te metiste esa basura dentro? Tienes prohibido volver a entrar al Palacio del Dolor con esas cosas aquí. Su tono era gélido, su disgusto evidente. Cruzó los brazos sobre su esbelta figura, con voz firme. Viserys tardó un instante en asimilar sus palabras. ¿Tonterías? Seguramente se refería a las almas de los inmortales que él había absorbido y controlado. Su capacidad para detectarlas lo tomó por sorpresa. Una vez más, el poder de Valsa superaba sus expectativas. Pero su desaprobación no era su prioridad ahora. Si ella confiaba en poder contener al Rey de la Noche, este argumento no la haría cambiar de estrategia. Se dio cuenta de que tenía que cambiar de táctica. De acuerdo, dijo tras pensarlo un momento. Si no quieres ir, no insistiré. Como tu amigo, debería haber pasado más tiempo aquí contigo. Pero mis consejeros siguen sangrando en el frente, y debo extraer el hueso de dragón cuanto antes. Perdóname. Hizo una leve reverencia, con un tono respetuoso. Valsa permaneció inmóvil, con el rostro impasible, mientras Viserys se daba la vuelta para marcharse. No pronunció palabra, ni siquiera cuando él le daba la espalda. No fue hasta que un pie cruzó el umbral que su voz resonó. Si quieres que me vaya, te quedarás aquí conmigo otros 300, no, 500 años. Viserys se quedó paralizado a mitad de camino. Se giró con una leve sonrisa, pero no dijo nada, rechazando silenciosamente su oferta. Si accedo ahora, seguirá insistiendo en sus exigencias, pensó. Tras otra reverencia cortés, continuó caminando. 200 años. Exclamó con tono más urgente. Viserys hizo una pausa de nuevo, con voz tranquila pero firme. Princesa Valsa, si de verdad no desea ir, no la obligaré. Las ruinas de la perdición son increíblemente peligrosas. No merece la pena correr el riesgo. 100 años. Exclamó rápidamente, con la voz teñida de frustración, como si no hubiera comprendido que seguir negociando era inútil. Aunque Valsa había vivido durante siglos, gran parte de ese tiempo lo había pasado aislada. Su forma de pensar era simple, incluso infantil. En ese momento, parecía más una adolescente que la antigua hechicera que era. Viserys no respondió, ni aceptando ni rechazando. Valsa, ajena a su silencio, empezó a negociar consigo misma, sin darse cuenta de que sus ofertas ya habían perdido su efectividad. Viserys vio una oportunidad y la aprovechó. En realidad, hay algo que no te he contado, comenzó con cautela. Valsa ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué? Todavía hay gente viva dentro de las ruinas de la perdición, dijo Viserys, dejando que las palabras resonaran por un instante. Y son de la familia Cenesta. Ante esta revelación, los ojos verde grisáceos de Valsa se abrieron de par en par. Levantó la mano y se arrancó las tiras de tela que cubrían su rostro, dejando al descubierto una tez sorprendentemente juvenil. Su piel era tersa e impecable, y sus mejillas aún conservaban un ligero rastro de grasa infantil. Aunque ya se habían conocido, era la primera vez que Viserys veía su verdadero rostro. ¿Estás segura?, preguntó, con una voz que denotaba una mezcla de duda y expectación.
Lo juro por mi hijo por nacer, dijo solemnemente. Esta declaración pareció conmoverla profundamente. La familia Cenesta era tristemente célebre por haber declarado la guerra al reino Roinar, una tragedia que había causado un inmenso sufrimiento al pueblo de Balsa. Años atrás, un miembro de la casa Cenesta, también llamado Viserys, había buscado la ayuda de Balsa para obtener el don de la magia. Si bien había engañado a la familia, su venganza palidecía en comparación con la devastación que habían infligido a su pueblo. Ahora, Balsa parecía destrozada. Sus emociones se desbordaban visiblemente. Las tiras de tela que colgaban de ella se movían inquietas, en marcado contraste con su figura inmóvil. Era evidente que su Soria Gris había sanado hacía tiempo. Esas tiras ya no eran necesarias. Las había conservado solo como un recordatorio, quizás, hasta ahora. Sus movimientos se detuvieron y fijó la mirada en Viserys. «¿Mencionaste antes que el Rey de la Noche es de la casa Vistarión?», preguntó de repente. Viserys reconoció que era un momento crucial. Aunque la personalidad de Balsa podía ser inmadura, sus capacidades eran formidables. Decidió que la honestidad era la mejor estrategia y asintió. Eso es lo que él afirma, pero no sé exactamente qué es el Rey de la Noche. Quizás sea una entidad, o algo completamente distinto. Lo que sí sé es que vive parasitariamente en el cuerpo de Vistarión. Los ojos verde grisáceos de Balsa parecieron encenderse con determinación. Su pecho subía y bajaba bruscamente mientras se apartaba de él, dirigiéndose hacia el trono. En lugar de sentarse, concentró su atención en los dragones que lo rodeaban. Bajo la atenta mirada de Viserys, se acercó al más grande de ellos y se subió a su lomo con destreza. Los 4 dragones medio muertos, que habían estado emitiendo constantes corrientes de niebla gris, enmudecieron de inmediato. Viserys dio unos pasos hacia adelante, con la mente acelerada. Mientras Balsa tomaba una capa azul y se la echaba sobre los hombros, se percató de algo extraordinario. Balsa podía montar dragones. Esto era inaudito. No era de ascendencia valiria. Las implicaciones desafiaron todo lo que Viserys creía comprender. El dragón que montaba se irguió, su inmensa figura dominando el salón. Los demás dragones la imitaron, moviéndose al unísono tras ella. Cada uno era enorme, de entre 18 y 19 metros de largo, y sus escamas grises brillaban tenuemente en la penumbra. Balsa, encaramada con confianza sobre el dragón que encabezaba el grupo, irradiaba el aura de una generala lista para la guerra. Fuera del salón, portador de la riqueza percibió la presencia de los otros dragones y se puso rígido. Sus escamas doradas ondearon mientras se preparaba para el enfrentamiento, su cuerpo tenso. Fijó la mirada en los dragones grises que emergían uno a uno, sus fosas nasales se dilataron mientras exhalaba bocanadas de vapor caliente. Su hostilidad era inconfundible, y parecía que podría abalanzarse en cualquier momento. El dragón amarillo presentía que algo andaba muy mal con esos pocos de su especie. Para los humanos, la respuesta instintiva al ver un cadáver transformarse en un espectro sería huir. Los dragones, sin embargo, reaccionaban de manera diferente. Cuando veían el cadáver de otro dragón comportándose de forma antinatural, su primer instinto era atacar. Afortunadamente, Viserys intervino a tiempo. «Está bien, relájate», dijo, acariciando el cuello del dragón amarillo mientras observaba a los dragones grises que tenía delante. A pesar de sus movimientos, sus ojos carecían de color. Las pupilas del dragón negro Nimerión brillaban como oro fundido, las del dragón plateado Raelarión como turmalina verde, y las del dragón amarillo como brasas incandescentes. En marcado contraste, los dragones capturados por Balsa tenían ojos inexpresivos, de un blanco grisáceo. Viserys sentía curiosidad por saber cómo Balsa lograba controlar a esos dragones, pero por el momento no veía razón para indagar más. Su fuerza era mucho mayor de lo que había previsto, y con su habilidad para comandar dragones en batalla, las ventajas superaban con creces los riesgos potenciales. Lo que pudiera suceder después podía esperar hasta que se acabara con el Rey de la Noche. ¿Te sorprende?, preguntó Balsa, con un tono que denotaba cierto orgullo. «Tus habilidades superan mi imaginación», respondió Viserys.
Al oír esto, los labios de Balsa se curvaron en una sonrisa descaradamente engreída. ¿A dónde nos dirigimos ahora?, preguntó. Primero iremos a Volantis y esperaremos. Mi flota llegará allí pronto. No quiero ir a Volantis. La sonrisa de Balsa se desvaneció al instante. La caída de Trojane había estado ligada a su guerra de especias con Volantis. Incapaz de derrotar a los Rhoynar, Volantis había buscado ayuda en Valiria. Para Balsa, los habitantes de Volantis eran lacayos de los valirios, y los lacayos de sus enemigos también eran enemigos. No tenía intención de adentrarse en territorio enemigo. Aunque Viserys comprendía sus sentimientos, no tenía intención de ceder. Su flota zarpaba de Desembarco del Rey, atravesaba las tierras de la Esperanza y hacía escala en Volantis para reabastecerse de tropas y provisiones. Volantis, el último puerto antes de Valiria, era una parada crucial, y Viserys debía estar allí personalmente. Los nobles de Volantis estaban muy comprometidos con la expedición, y su presencia aseguraría su apoyo continuo. Con la incorporación de 4 dragones más, las perspectivas de la campaña se habían vuelto aún más prometedoras. Por este motivo, la participación de Balsa en la visita a Volantis era necesaria, aunque requeriría un manejo cuidadoso. ¿Por qué?, preguntó Balsa, entrecerrando sus ojos gris verdosos con confusión. Los volantenes ganaron tanto, ¿acaso no quieres recuperar algo de ellos? Cuando llegues a Volantis, dijo Viserys, comerás y beberás con ellos, y te honrarán como su señor dragón. Imagina sus caras cuando reveles, justo antes de partir, que en realidad eres el señor encapuchado. Los ojos de Balsa brillaron con diversión, y una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. De acuerdo, vayamos a Volantis. Pero quiero alojarme en el palacio más grande. Meses antes, cuando Viserys se llevó a Venero consigo, le había informado a Alios de su próxima expedición a Valiria. Esta noticia había entusiasmado a la élite de Volantis. La ciudad había reunido una flota de 500 buques de guerra, y los capas del Tigre seleccionaron personalmente la mitad de ellos. Los nobles no escatimaron en gastos, contratando marineros y equipando sus navíos para la campaña. Valiria, una tierra casi mítica que había consumido las riquezas del mundo durante más de 5000 años, ahora prometía riquezas incalculables. A pesar de su carácter dominante, Viserys no tenía intención de acapararlo todo. En cambio, con dragones y el emperador al frente, la expedición se había convertido en una empresa compartida. Una oportunidad lucrativa. Cuando los habitantes de Volantis vieron llegar a Viserys con 5 dragones, toda la ciudad estalló en júbilo. Padre, ¿quién es esa mujer? ¿Acaso los únicos caballeros dragón actuales no son su gracia, la reina, la princesa Hermione, la princesa Ali y Lord Monteris? Yo tampoco lo sé. Quizás su gracia se haya aventurado a algún lugar desconocido para nosotros. Esta mujer podría ser del linaje Blackfyre. Alios y su hijo no eran los únicos perplejos. Todos compartían su confusión. Sin embargo, nadie se atrevía a preguntar directamente. El señor de los dragones era el señor de los dragones. Él solo comandaba 4 dragones, y el evidente respeto de Viserys por la mujer era inconfundible. Ante tal deferencia por parte del emperador, nadie se atrevía a ser descortés. En el banquete, Balsa se sentó a la derecha de Viserys, devorando con avidez el suntuoso festín que tenía ante sí. Tras pasar siglos en la desolación del Palacio del Dolor, hacía siglos que no probaba una comida tan exquisita. Los banquetes de Volantene, conocidos por su abundancia de especias exóticas, contrastaban enormemente con las privaciones de su pasado. Los volantenes, siempre deseosos de congraciarse con ellos, colmaron de halagos a Balsa y a Viserys. A pesar de sus modales poco refinados en la mesa, la colmaron de elogios y les sirvieron un flujo interminable de comida y vino. Al principio, el ambiente era el típico de un banquete, pero la situación empezó a tomar un giro extraño. Lady Balsa tiene un apetito impresionante. El secreto de este plato de langostinos estrella dorados reside en sus especias. Hablando de especias, le debemos mucho al señor dragón de Valiria de siglos pasados. Un noble ataviado con una elaborada túnica de seda azul aprovechó la ocasión para alardear de su linaje.
Viserys giró la cabeza para mirar a Balsa, notando su repentina pausa. Disminuyó el ritmo de su comida y su expresión se volvió fría. Para serte sincero, mi antepasado Tetios tuvo un papel importante en la Guerra de las Especias. Nuestra casa forjó la jaula de oro que aprisionó a Garin. Las palabras del noble quedaron suspendidas en el aire. Balsa, mientras tragaba su comida, alzó lentamente la mirada para encontrarse con la suya. Su expresión se tornó gélida. La mención del príncipe Garin, su propio hermano, la había herido profundamente. Al percibir su cambio de actitud, Viserys se enderezó en su asiento, sin decir palabra, pero preparándose para intervenir. Si bien el error del noble fue pura mala suerte, el problema de fondo radicaba en la decisión de Viserys de ocultar la verdadera identidad de Balsa. No podía permitir que ella desatara el caos en el banquete. Si perdían hombres antes de que comenzara la expedición, sería un desastre. Con voz tranquila pero firme, habló. Basta, mi señor. Estamos aquí para hablar de la expedición. Si desea relatar las glorias de su casa, tendrá amplia oportunidad de hacerlo después, con Balsa. El noble, ajeno a la advertencia, agradeció efusivamente a Viserys, malinterpretando su moderación como un halago. Para su desgracia, Balsa aprovechó la oportunidad para vengarse. Empezó a exigir banquetes todas las noches, insistiendo en que el noble los pagara, y requería que cada comida incluyera una nueva sorpresa. Viserys consideraba excesivas sus exigencias, sobre todo en un año marcado por una calamidad generalizada. Sin embargo, comparado con lo que podría haber ocurrido, la dejó salirse con la suya. Si Balsa hubiera optado por desahogar su ira con sus dragones grises, la consiguiente epidemia de Soria Gris podría haber asolado las ciudades libres, cobrándose la vida de innumerables personas. 2 meses después, la flota de desembarco del rey llegó a Volantis. La armada había aumentado a 500 barcos, reforzada por los 3 dragones traídos por la princesa Ali. Con la incorporación de los barcos de Volantis a la flota, el número total de barcos y soldados se había duplicado con creces. Viserys había planeado inicialmente una fuerza de 20.000 hombres, pero la expedición contaba ahora con más de 50.000. Mientras tanto, las poderosas familias de Volantis comenzaron a competir sutilmente por el favor de Balsa. Vieron una oportunidad. Si los Targaryen controlaban solos a los dragones, su influencia sería absoluta. Pero si Balsa también ejercía su influencia, podrían aprovechar su presencia para proteger o promover sus propios intereses. «Su gracia, ¿debería deshacerme de algunos de ellos?», preguntó uno de sus hombres, percatándose de las maniobras políticas. «No hace falta», respondió Viserys con tono desdeñoso. No tenía paciencia para juegos insignificantes. Desde lo alto de su dragón, Balsa notó que los nobles la observaban con sus catalejos. La tenue iluminación ocultaba los detalles de la apariencia de su dragón, y murmuraban que no era particularmente majestuoso. Sin embargo, un dragón seguía siendo un dragón, y ellos estaban ocupados tramando cómo ganarse su favor. Balsa, imperturbable ante sus maquinaciones, gritó, con la voz cargada de burla y diversión. «Gracias, gente de Volantis, por su hospitalidad. Sus especias son exquisitas. La princesa de Troyane Balsa les envía su agradecimiento». «Ja ja ja ja». Princesa de Troyane, el pueblo de Volantis veneraba a los señores dragón, pero su lealtad radicaba en la idea de poder, no en un señor dragón en particular. Esto solo reforzó la determinación de Viserys de eliminar a las demás casas de señores dragón. La arrogancia de las altas casas de señores dragón representaba un peligro evidente. La traición no les era ajena. Si alguna vez albergaban la ilusión de aliarse con el Rey de la Noche, podría significar un desastre. Sin el control de los cielos, las futuras batallas serían infinitamente más peligrosas. Viserys ya había aceptado en gran medida la inquietante verdad de que la vida aún persistía entre las ruinas de la perdición. Dada la inmensidad de Valiria y sus siglos de dominio de los señores dragón, no era descabellado pensar que se hubieran construido refugios secretos en preparación para el cataclismo. Mientras él y Ali sobrevolaban el mar humeante montados en sus dragones, el extraño paisaje de Valiria se desplegaba ante ellos.
El mar humeante, situado al norte de Valiria, parecía más oscuro y amenazador que nunca. Sobre él, el cielo ardía con un resplandor escarlata antinatural, mucho más brillante que el firmamento circundante. Incluso el denso y arremolinado humo del mar reflejaba la inquietante luz carmesí. El humo mismo se retorcía en formas grotescas, creando rostros fantasmales que miraban con muecas y se movían, ofreciendo un espectáculo inquietante. La pared de humo ya no era solo humo. Era una pared de fantasmas, con expresiones espectrales congeladas en el tormento. Esto es y extraño, murmuró Viserys, entrecerrando los ojos. Se sabía que el tono rojizo del cielo sobre Valiria era el resultado del reflejo de las 14 llamas. Sin embargo, cuando Euron se aventuró a las afueras de Valiria, el cielo parecía normal. ¿Podría ser magia?, se preguntó, mientras sus instintos se agudizaban. Dirigiendo a su dragón hacia Lee, dio una orden seca. Ali, ve y diles que giren hacia el sur inmediatamente. Nadie debe avanzar más. Sí, padre, respondió Ali con firmeza inquebrantable, guiando a su dragón verde, Kinaeris, de regreso hacia la flota. Mientras veía a su hija alejarse en la distancia, Viserys sintió una punzada de tristeza. Con 5 caballeros dragón en la familia, sabía que Poniente seguiría necesitando defensores. El embarazo de Dany no hacía sino reforzar la necesidad de dejar a alguien capaz para ayudarla. La opción más lógica era Monteris, quien tenía la mayor experiencia montando dragones. Sin embargo, su linaje complicaba las cosas. Como hijo de Montfort Velaryon, quien había muerto como leal junto al altar de sacrificios de Melisandre, Monteris era el último descendiente de la casa Velaryon. Eliminarlo por completo de Poniente parecía una mala decisión. Finalmente, Monteris se había quedado atrás, dejando a Viserys con el dilema de si llevar a Ali o a Hermione. Las dos solo tenían 10 años, e incluso el lanzamiento de la moneda que decidió su destino le preocupaba profundamente. Esta expedición no se trataba simplemente de exploración. Era sumamente peligrosa. El norte necesitaba colonos, sí, pero Valiria era algo mucho más oscuro. El recuerdo de la princesa Aérea rondaba la mente de Viserys. Aérea había cabalgado sobre el Terror Negro, un dragón de más de 100 metros de largo, hasta Valiria, pero ni siquiera el poderío de Valerion la había perdonado. Los horribles parásitos que se aferraban a ella la habían devorado desde dentro, dejando su cuerpo grotescamente destrozado. El calor de su sufrimiento había sido tan intenso que irradiaba a través de su armadura. Viserys echó un vistazo a la inmensidad del mar humeante. Bajo sus asfixiantes humos se extendían las 14 llamas, donde los valirios habían explotado antaño a esclavos para extraer oro, oro rojo e incontables otros tesoros. Sin embargo, Viserys sospechaba que las minas albergaban algo más que riquezas. Quizás ocultaban laboratorios secretos o experimentos prohibidos. Los valirios afirmaban haber descubierto dragones en las minas de las 14 llamas. Pero Viserys opinaba lo contrario. Allí los habían creado. Mediante la manipulación de dragones de fuego, hibernos y otras criaturas, habían forjado las bestias que consolidaron su dominio. ¿Se habían limitado sus experimentos a los dragones? ¿O habían intentado crear otros horrores mágicos antes de su caída? ¿Podrían estos primordiales que acechan entre las ruinas de Doom seguir engendrando terrores indescriptibles? Era una idea escalofriante, y totalmente plausible. La flota se encontraba ahora a unos 2 días de Valiria. Viserys, intrigado por los rumores, decidió bordear el mar humeante y dirigirse a las ruinas de Tiria. Se decía que Tiria había albergado la biblioteca más grande del mundo, y aunque probablemente fue destruida durante la perdición, aún podrían existir algunos restos. Al ser una de las ciudades libres más cercanas a Valiria, Tiria también podría contener valiosas pistas. Tras rodear el mar humeante, la inquietante luz roja que iluminaba el paisaje amplió la vista. Después de varias horas de búsqueda, Viserys finalmente divisó las ruinas de Tiria. Desde el aire, Tiria parecía salpicada de edificios de estilo valirio, muchos de los cuales aún se mantenían en pie a pesar del paso de los siglos. Una estructura en particular llamó su atención. Una enorme puerta circular de piedra con forma de dragón devorándose la cola.
El diámetro de la puerta alcanzaba la asombrosa cifra de 100 metros, desafiando la comprensión convencional de la mecánica estructural. Viserys se maravilló de su resistencia. Parecía demasiado maciza para sostenerse sin colapsar bajo su propio peso, lo que sugería un extraordinario nivel de maestría y fortaleza. Montado en el dragón amarillo, descendió hacia la puerta circular. Ceniza volcánica se elevó al aterrizar el dragón, formando una nube bajo su figura de 20 metros de largo, que se posaba sobre la puerta como un pájaro en una rama. Tras desmontar, Viserys subió al arco del dragón para examinar la estructura más de cerca. La mano de obra era impecable y, a pesar de su antigüedad, la puerta circular del dragón se encontraba en un estado de conservación extraordinario. Al mirar a su alrededor, Viserys se dio cuenta de que la puerta formaba parte de un puente de 100 metros de altura y 100 metros de longitud que ofrecía una vista panorámica de Tiria. A diferencia de las ruinas cercanas a las 14 llamas, Tiria se encontraba sorprendentemente intacta. Los edificios de abajo estaban bien conservados, aunque la ciudad parecía desierta. Daba la sensación de estar abandonada, como un pueblo fantasma, inquietantemente silenciosa bajo el resplandor rojizo de la luz del palacio lejano. La desolación le confería a la ciudad una atmósfera sobrenatural, casi purgatorial. En el centro de Tiria, un imponente edificio llamó la atención de Viserys. No pudo discernir si se trataba de un palacio o un templo, pero su prominencia lo convertía en el lugar obvio para investigar. El dragón amarillo extendió sus alas y planeó hacia la imponente estructura, aterrizando con grácil destreza cerca de su base. Tras una rápida inspección en busca de señales de vida, Viserys decidió continuar. El edificio se alzaba sobre una meseta, con una escalera de casi 300 escalones que conducía a su entrada. Una amplia avenida se extendía directamente hacia la estructura, flanqueada por caminos limpios y llanos y edificios con aspecto de fortaleza que le recordaban a Viserys la arquitectura de Roca Dragón. Las calles estaban flanqueadas por densas formaciones de estatuas de dragones, esculpidas en diversas posturas. Algunas listas para alzar el vuelo, otras alzando la cabeza en un rugido y otras en reposo. La maestría artesanal era extraordinaria, pero Viserys no se detuvo. Subió la larga escalinata. En la cima, se encontró con una enorme puerta de bronce. De cerca, la puerta se alzaba imponente sobre él. 7 u 8 metros de altura, tan imponente como las puertas de desembarco del rey. Sorprendentemente, la puerta no estaba cerrada con llave. Anticipando resistencia, Viserys se preparó para empujarla y abrirla, pero cedió fácilmente bajo su mano. Más allá de la puerta se extendía una sala cavernosa, cuyo vasto suelo estaba completamente cubierto por una capa de cráneos. Al entrar Viserys, la ropa que cubría los restos esqueléticos se desintegró en polvo, desmoronándose como acelerada por su llegada. En su lugar, quedó un campo de huesos blancos y desnudos. Aunque Viserys no era ajeno a la muerte y al derramamiento de sangre, la escena lo hizo dudar, obligándolo a retroceder 2 pasos. Pero tras serenarse, decidió avanzar hacia el salón. Justo cuando cruzaba el umbral, la pesada puerta de bronce se cerró de golpe tras él. El sonido ensordecedor reverberó por todo el vasto espacio, y el eco intensificó su inquietud. Cada músculo de su cuerpo se tensó mientras giraba la cabeza hacia la puerta ahora sellada. Final del capítulo.